Los fascinantes estados de la materia, su influencia en nuestra vida cotidiana. Los estados de la materia son las distintas formas en que la materia se organiza y se presenta. Tradicionalmente se enseñan 3 estados fundamentales: sólido, líquido y gaseoso, pero hay más. En el estado sólido, las partículas de la materia, ya sean átomos, moléculas o iones, se encuentran en una proximidad tan cercana que sus posiciones relativas permanecen fijas. Esta disposición ordenada y compacta se manifiesta en una estructura cristalina o amorfa, dependiendo de cómo se organicen las partículas a nivel microscópico. Por ejemplo, los cristales como los diamantes o el hielo tienen una estructura geométrica definida, mientras que los sólidos amorfos como el vidrio o algunos plásticos carecen de un patrón regular. La rigidez de los sólidos se debe a las fuerzas intermoleculares o interatómicas que mantienen unidas las partículas. Estas fuerzas son lo suficientemente fuertes como para resistir la deformación y mantener la forma del material, lo que resulta en propiedades como la dureza y la elasticidad. A pesar de estar confinadas a un espacio limitado, las partículas en un sólido aún pueden vibrar alrededor de sus posiciones fijas. Estas vibraciones aumentan con la temperatura y si la temperatura se eleva lo suficiente, pueden superar las fuerzas intermoleculares y provocar un cambio de estado, como la fusión de un sólido a un líquido. Los sólidos también pueden exhibir una variedad de otras propiedades físicas como la conductividad térmica y eléctrica, la capacidad de refractar la luz y la respuesta a campos magnéticos, todas las cuales dependen de la naturaleza de las partículas y de cómo están organizadas. El estado sólido, pues, es una manifestación de la materia que combina un orden estructural con una resistencia a los cambios de forma y volumen, lo que permite su uso en una amplia gama de aplicaciones prácticas. El estado líquido es fascinante por su capacidad de adaptación y fluidez. A diferencia de los sólidos, los líquidos no mantienen una forma constante, lo que les permite llenar cualquier recipiente en el que se coloquen, adoptando su forma con facilidad. Esta característica se debe a que las partículas en un líquido, aunque están más cerca unas de otras que en un gas, no están fijas en una estructura rígida como en un sólido. En cambio, tienen la libertad de moverse y deslizarse entre sí, lo que les confiere la habilidad de fluir. Las partículas en un líquido están unidas por fuerzas intermoleculares que son más débiles que en los sólidos, pero aún lo suficientemente fuertes para mantener el líquido unido y evitar que se disperse como un gas. Estas fuerzas intermoleculares son las responsables de fenómenos interesantes como la tensión superficial que permite a los insectos caminar sobre el agua y la viscosidad que determina la rapidez con la que puede fluir un líquido. La temperatura juega un papel crucial en el comportamiento de los líquidos. Al aumentar la temperatura, las partículas ganan energía y se mueven más rápidamente, lo que puede debilitar las fuerzas intermoleculares y llevar a un cambio de estado como la evaporación de un líquido a un gas. Por otro lado, al disminuir la temperatura, las partículas pierden energía y se mueven menos, lo que puede dar lugar a la solidificación del líquido. Los líquidos también son esenciales para la vida, ya que actúan como el medio principal para muchos procesos biológicos y químicos. Por ejemplo, la sangre, que es un líquido, transporta nutrientes y oxígeno a todas las partes del cuerpo, y el agua, el líquido más importante en la Tierra, es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El estado líquido, pues, es una manifestación de la materia que combina la cohesión y la movilidad, permitiendo una amplia gama de aplicaciones prácticas y naturales. El estado gaseoso es un estado de la materia en el que las partículas están dispersas y tienen una libertad de movimiento que supera con creces a la de los líquidos y sólidos. En este estado, las partículas, ya sean átomos o moléculas, se mueven a gran velocidad y en trayectorias aleatorias, chocando entre sí y con las paredes del contenedor que las encierra. Esta actividad constante y desorganizada es la razón por la cual los gases no poseen una forma definida y tienden a ocupar todo el volumen del recipiente. La separación entre las partículas en un gas es mucho mayor que en los otros estados de la materia, lo que resulta en densidades generalmente bajas y en la capacidad de comprimirse y expandirse con facilidad. Las fuerzas intermoleculares en un gas son insignificantes en comparación con las presentes en líquidos y sólidos, lo que explica su tendencia a difundirse rápidamente y mezclarse con otros gases sin necesidad de agitación. La teoría cinética de los gases proporciona una explicación detallada de su comportamiento, describiendo cómo la temperatura afecta la energía cinética de las partículas. A mayor temperatura, mayor es la velocidad y la energía de las partículas. Esta relación es fundamental para entender conceptos como la presión de un gas, que es el resultado de la colisión de las partículas contra las paredes del contenedor. Los gases juegan roles vitales en diversos procesos naturales y aplicaciones industriales. Por ejemplo, la atmósfera terrestre es una mezcla de gases que protege la vida en el planeta y facilita fenómenos meteorológicos.
En la industria, los gases se utilizan en una amplia gama de procesos, desde la refrigeración hasta la propulsión de cohetes. El estado gaseoso, pues, es una manifestación dinámica de la materia que se caracteriza por su baja densidad, alta comprensibilidad y la capacidad de expandirse indefinidamente, adaptándose a las condiciones del entorno en el que se encuentra. El plasma, a menudo referido como el cuarto estado fundamental de la materia, se distingue por ser un gas ionizado donde los electrones y los iones positivos coexisten libremente. Esta separación de cargas ocurre cuando la materia se somete a temperaturas extremadamente altas o a campos eléctricos intensos, lo que proporciona la energía necesaria para vencer las fuerzas de atracción entre electrones y núcleos atómicos. En el plasma, las partículas cargadas están en constante movimiento y su comportamiento está influenciado tanto por las interacciones electromagnéticas entre ellas como por los campos magnéticos externos. Esta dinámica confiere al plasma propiedades únicas como la conductividad eléctrica y la capacidad de generar campos magnéticos, lo que la diferencia de los otros estados de la materia. El plasma no solo es común en el universo, sino que es el estado más abundante de la materia visible. Se encuentra en el núcleo de las estrellas, incluido nuestro Sol, donde las reacciones de fusión nuclear generan las temperaturas necesarias para su existencia. También está presente en los rayos durante las tormentas, en las auroras boreales y australes y en las llamas. En la Tierra hemos aprendido a generar y utilizar plasma para una variedad de aplicaciones tecnológicas como las pantallas de plasma, las lámparas de neón y en procesos industriales como el corte por plasma y la propulsión de naves espaciales. Además, el estudio del plasma es crucial en la investigación de la fusión nuclear controlada, un potencial y prometedor recurso de energía limpia y casi inagotable para el futuro de la humanidad. El plasma, pues, es un estado de la materia extraordinario y dinámico cuyas propiedades y aplicaciones lo hacen un campo de estudio fascinante tanto para la ciencia fundamental como para la ingeniería aplicada. Pero recientemente los científicos han comenzado a hablar de otros estados exóticos de la materia, como la condensación de Bose-Einstein y el condensado fermiónico, que ocurren en condiciones extremas. Los condensados de Bose-Einstein y los condensados fermiónicos son estados de la materia que desafían nuestra comprensión convencional y se manifiestan bajo circunstancias extraordinarias. Estos estados exóticos son el resultado de enfriar partículas a temperaturas cercanas al cero absoluto, donde las leyes de la física cuántica predominan sobre la física clásica. El condensado de Bose-Einstein se forma cuando bosones, partículas que siguen la estática de Bose-Einstein, se enfrían a temperaturas extremadamente bajas. A estas temperaturas, un gran número de bosones ocupan el mismo estado cuántico más bajo, comportándose como una sola entidad cuántica con propiedades macroscópicas. Este fenómeno fue predicho por Setendrian Nath Bose y Albert Einstein en la década de 1920, pero no fue observado experimentalmente hasta 1995. Por otro lado, el condensado fermiónico implica fermiones, partículas que siguen la estadística de Fermi-Dirac. Los fermiones normalmente no pueden ocupar el mismo estado cuántico debido al principio de exclusión de Pauli. Sin embargo, a temperaturas cercanas al cero absoluto, los fermiones pueden aparearse y formar pares de Cooper, comportándose colectivamente de manera similar a los bosones, lo que permite su condensación. Estos estados de la materia no solo son intrigantes desde una perspectiva teórica, sino que también tienen aplicaciones prácticas potenciales. Por ejemplo, los condensados de Bose-Einstein podrían usarse para crear láseres de átomos que tienen aplicaciones en la computación cuántica y la precisión de la medición. Los condensados fermiónicos, por su parte, ayudan a los científicos a entender mejor fenómenos como la superconductividad y la superfluidez. Los condensados de Bose-Einstein y los condensados fermiónicos, pues, son ejemplos fascinantes de cómo las condiciones extremas pueden llevar a la materia a estados inusuales, ofreciendo una ventana a las complejidades del universo cuántico y sus posibles aplicaciones tecnológicas. Cada estado de la materia, pues, tiene propiedades únicas y leyes físicas que lo describen, y la materia puede cambiar de un estado a otro a través de procesos como la fusión, la solidificación, la vaporización y la condensación. Estos cambios de estado son fundamentales para muchos procesos naturales y tecnológicos que forman la base de nuestra vida cotidiana.